A ver si se escucha y si Instagram va avisando a toda la community, a toda la tribu, a toda la familia para que se vayan metiendo, que vamos a hacer nuestro directo hoy con Rosa Domingo. Hola Rosa, ella es psicóloga y también autora de numerosos libros y la voy a invitar para que nos hable de sus proyectos, de sus libros, de todo. 3, 2, 1, ya se mete. Si Instagram se porta bien. Estoy invitándola. Aquí está. Hola, hola Se Guayarmina. portó bien. Sí, Porque a veces se pone. corriendo porque acababa la comida, digo, así lo dejo preparado, sí, sí. ¡Wow! Haciendo el almuerzo. Eso sí que es Sí, organización. no, las mujeres somos Sí, multitarea, sí. tenemos que Totalmente, estar en totalmente. todos lados. Bueno, ahora ya me entró curiosidad, incluso antes de que te presentes, me entró como la curiosidad de saber cómo es tu rutina, ¿no? Es como que parece que es como muy estructurada, así que si quieres te presentas, yo dije que eras psicóloga y autora de muchísimos libros, vamos, estoy como loca, porque sí, porque me encantan los libros así infantiles, tienes infantiles y juveniles, ¿verdad? O Tengo infantiles y de adultos. para todas las edades tengo, Vale, todas las edades, todas las para todos los edades, públicos. sí, Sí, además vi que tenías un montón y los tienes en Amazon, ¿verdad? Ahora sí. ya hablamos de eso sin problema, vale, genial. Pues si te quieres presentar tú para que la gente pues te conozca. Vale. Sí, un poco es eso, ¿no? Yo soy psicóloga de formación, también estoy en psicopedagogía, máster de psicología clínica y muchos cursos más que no voy a nombrar. Sí, Sí, bueno, nómbralos, nómbralos. bueno me interesa mucho la psicología sistémica, Sí, también me he formado algo en constelaciones familiares sí. y me gusta la psicología transpersonal Mm, porque creo que se puede aplicar muy bien a sí, la vida. Y un poco sí. mi misión es esa, ¿no? Acercar la psicología, todo lo que yo he aprendido durante 20 años de estudio, aplicarlo a las personas y a la vida, porque hay muchos libros de psicología que son manuales, son con un lenguaje muy complicado, y a mí lo que me gusta es hacerlo fácil y hacerlo práctico, ¿no? Que se pueda usar, porque al final la psicología es para que la usemos las personas, ¿no? Y me di cuenta pues que eso, que no hay una conexión entre los estudios que se están avanzando muchísimo, ¿no? En psicología y lo que aplicamos a nuestras vidas, ¿no? Hay un escalón gigante ahí que es una lástima porque se conoce tanto sobre la conducta humana que después te encuentras a las madres en la puerta del colegio y van muy desorientadas, ¿no? Necesitan herramientas, necesitan saber y eso ya existe. Entonces, bueno, mi misión es esa, ¿no? Acercar la psicología a las personas. Y por eso tengo libros de todas las edades. Desde 0 a 3 años tengo un Me librito encanta, qué lindo. hasta libros de meditación profunda basados Sí. en maestros zen que tienen unos enigmas que se llaman koan. Mm. Entonces, de 0 a 100, ¿no? Es toda la gama. Y Wow, bueno, me sí, encanta. y tengo muchísima curiosidad porque estás hablando, o sea, me gustaría que hablaras también de los libros porque estuve mirando y me parecían súper interesantes, pero también justo acabas de nombrar ahora el tema de acercar la psicología a esas mamás que están como perdidas también, porque veo que hay muchísima información, de verdad que hemos evolucionado, pero todavía como que nos queda muchísimo para que la psicología esté en las aulas, en las casas. Y entonces un poco tu reflexión con respecto a eso, cómo lo estás haciendo tú, cómo ves un poco el sistema, cómo crees tú que podría modificarse. A lo mejor son muchas preguntas, pero son cosas que me surgen, ¿no? Sí, no, es así. Yo creo que la psicología debe entrar en las escuelas, se debe educar en psicología, porque sí que es verdad que es muy importante que haya un contenido académico y unos conocimientos teóricos, pero no nos preparan para la vida. Y es muy importante porque puedes ser muy inteligente, saber muchos conceptos a nivel teórico, pero después no puedes gestionar tu vida porque no Mm, sabes cómo se estructuran las personas. mm, Nacemos en este mundo, aparecemos aquí y nos pasan muchas cosas que no sabemos colocar. Tenemos emociones, tenemos creencias, tenemos valores, tenemos etiquetas que nos han puesto, tenemos valoraciones de los demás, la nuestra propia. Toda una serie, un batiburrillo de sensaciones, de emociones, de conductas, de personas y cómo ordenamos todo eso, cómo gestionamos nuestra vida, dónde está nuestra base. Pues sí existe y existe una estructura donde colocar lo que nos va sucediendo. Y cuando una persona tiene esa estructura y los problemas que, cuando le aparezcan los problemas, porque los problemas son inevitables y van a aparecer, y de hecho los problemas son necesarios para evolucionar,
pues cuando aparecen esos problemas y tenemos esa estructura formada, los vamos a saber dónde colocar y una vez colocados ya les ponemos nombre, ya los podemos gestionar, ya podemos hacerles frente. De otra manera, y a mí me gusta mucho trabajar con la adolescencia, porque creo que es la etapa vital y en la que se puede hacer mucha prevención. De otra manera, los adolescentes pues salen de la escuela y no saben qué estudiar porque no se conocen, no saben cuál es su vocación, no saben qué proyectos tienen, qué es el mundo, ¿no? Y lo veo muy, muy necesario. Sí. Y bueno, uno de los libros que más éxito está teniendo es el de Quién soy, porque es un libro orientado a jóvenes, aunque también leen los adultos porque no tenemos ese bagaje, ¿no? de conocimiento y que da las herramientas para poder dar esa estructura a nuestras vidas. Y para mí es imprescindible. Vale, o sea que el libro ¿Quién soy? Es como el que más éxito tiene porque te habla sobre esas herramientas y además entiendo que tendrás como ejercicios para la aplicación, ¿verdad? ¿No? Porque Sí. eso es como que lees y normalmente lees teoría y lo entiendes, lo comprendes, pero se queda aquí porque no lo pones en práctica. Sí, Sí, es un libro que gusta mucho porque es muy fácil de entender, es a través de diálogos entre una madre y una hija. qué guay, Entonces la madre le propone a la hija qué ejercicios guay. para que conozca su yo en esencia, ¿no? Es un libro de autoconocimiento. Qué Entonces guay. habla de lo fundamental de la psicología, empezando de lo que significa ser y tener, ¿no? Que ahí hay dos polos de una misma cara que hay que trabajarlos, ¿no? Y hay que trabajarlos de una forma equilibrada. De eso se deriva la profesión y la vocación, que también es importante porque con vocación no nos podemos alimentar muchas veces, ¿no? Hay que convertirla, hacer una vocación profesional, ¿no? Convertirla Sí, en una fuente de sustento, ¿no? sí, Y de ahí pasamos por lo que es el inconsciente, los valores, creencias, la qué sombra. bonito. Y entonces es un libro que es muy completo. Parece muy sencillo porque se explica muy fácil, pero Sí, se aprofundiza mucho, ¿no? tiene Entonces, miga, tiene tiene miga, miga. tiene miga. Sí, Claro, pero es sencillo de leer en cuanto a que tanto un adolescente como un adulto lo lee, lo comprende y lo puede poner en práctica. sí, Ay, así qué es. guay, qué interesante. Y claro, hablabas de que todo esto se tiene que llevar a las escuelas, que todo esto se tiene que llevar a los padres, a los adolescentes, o sea, niños, adolescentes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo ves tú o cómo crees tú que sería la fórmula? Quizás la ves o quizás ves que es muy complicado o que se está haciendo o que no. Se está empezando a hacer. Lo que pasa es que se ha puesto muy de moda la educación emocional. Mm, Y las personas, todo que tenemos una parte emocional muy importante, lo que realmente nos distingue de los animales no son las emociones, sino es nuestra capacidad de razonar. Y esa sí. parte es como que no se ha puesto de moda, no se está trabajando y necesitamos que en esa estructura donde colocar las emociones, que sí, que está bien, pero hay mucha más complejidad en el ser humano. No solo todo son emociones, ¿no? Vamos a ir un poco más allá. A mí me gusta mucho hablar de autoconocimiento porque es la base, ¿no? Es, el saber en realidad lo tenemos las personas. Lo que pasa es que lo tenemos de forma inconsciente. Y a través de los libros, a través de estas charlas, a través de todo el trabajo personal que podamos hacer, podemos hacerlo inconsciente, consciente. De manera que cuando tomamos decisiones, sabemos lo que estamos decidiendo y de forma Exactamente. consciente, porque una decisión no es buena ni mala, pero sí que debe ser consciente. Exacto. ¿Y cómo hacerla consciente? Porque claro, la teoría está muy clara, pero ¿cómo le explicas tú a una persona o cómo lo trabajas para que haga esa elección consciente? Porque es verdad que vamos como por impulsos muchas veces. Te tendría que explicar lo que son los niveles de conciencia, porque no se conoce. Y para ello nos vamos a remontar a la Grecia antigua. Me encanta. En la Grecia antigua había unos espectáculos muy populares, que eran los teatros griegos, y eran espectáculos donde iba todo el mundo. No había más distracciones, no había prácticamente libros, no había móviles, no había televisión. Todo el mundo iba al teatro y además eran espectáculos al aire libre. Entonces lo que pasaba es que no se escuchaba a los actores. Entonces lo que pasó, los griegos pensaron una manera, una solución a este problema, que era crear unas máscaras que usaban como si fuera un altavoz, ¿no? Entonces con la máscara proyectaban la voz y parecía que se escuchaba. Lo interesante de esto, y por eso lo explico, es el nombre que se puso a estas máscaras. Se las llamó persona.
es decir, por donde suena. En el momento que sabemos que persona es algo que usamos para comunicarnos con los demás, nos damos cuenta de que usamos una máscara, pero que en realidad somos en esencia es ese actor que está interpretando un papel. ¿De acuerdo? Entonces, explicaré un poco más para que sea más completo. Si decimos que hay, a modo de mucho resumen, muy esquemático, podemos decir que hay 3 grandes niveles de consciencia. El primer nivel de consciencia es la infancia y es el nivel que se llama prepersonal. Quiere decir que todavía no nos hemos construido ese personaje, esa persona. Y durante la infancia, todo aquello que nos va sucediendo son piezas de ese puzzle con el que construiremos nuestra máscara. Por eso es tan importante todo lo que recibimos en la infancia, porque en la infancia los demás nos dicen cómo somos. Y ese autoconocimiento que después haremos, tendremos que cuestionarnos lo que nos han dicho los demás que somos para poder romper con nuestras creencias limitantes, ¿no? Entonces, lo que se le dice a un niño, ese niño no tiene capacidad crítica para discernir si es correcto o si es beneficioso para él y se lo va a creer. Ahí surgen las creencias y surgen a un nivel emocional que no es racional. Es algo que va a quedar oculto y no vamos a saber. Entonces, a un niño pequeño que le dicen que es muy intranquilo, que es nervioso, que hace demasiado ruido, que ese niño se lo va a creer. Y será un adulto, pues seguramente ansioso, ¿no? Que irá a una clase de meditación, de relajación y dirá que es que él no puede relajarse porque es nervioso. Se ha creído eso que le han dicho, ¿no? Esa etapa de conciencia pues es en la que absorbemos, ¿no? Y ahí es la mochila que vamos a llevar como adultos y eso hay que trabajarlo. Cuando llegamos a la adolescencia acabamos de formar nuestra persona, nuestra máscara, acabamos de decir quién somos y entramos en un nivel de conciencia personal en el cual estamos juntos con la máscara. Tu persona y tú eres uno y eso es fijo. Y eso también nos limita, porque cuando pensamos que somos de una manera, eso no puede cambiar. Para pensar que podemos cambiar nuestra manera de ser, tenemos que ver que somos alguien más que esa máscara. De manera que en un nivel de conciencia personal, cuando le dices a alguien, ¿por qué no cambias esto que no te hace bien? ¿Por qué no intentas hacer esto de otra manera o hacer deporte o cuidarte? Y la respuesta en este nivel de conciencia es porque soy así. Sí. Y ahí no hay posibilidad de cambio. La mayoría de la población humana hoy en día está en este nivel de conciencia, porque no hay un trabajo en crecimiento personal, ni en romper creencias, ni limitaciones. Entonces, aquí surgen los problemas, ¿no? Esta máscara cada vez nos aprieta más, nos constriñe, nos impide, ¿no? hacer cosas que nuestro instinto nos llama, porque somos más que esa máscara. Entonces, la buena noticia es que se puede elevar el nivel de conciencia y hay otro nivel que es el transpersonal. Y es aquel en el que ya sabemos que tenemos una máscara, de hecho, sabemos que podemos tener varias máscaras según el rol que queramos hacer, servir, podemos usarlas en nuestro favor y las máscaras las vamos a usar pues para expresarnos hacia el exterior, pero con una mirada hacia el interior, hacia ese ser, hacia ese actor que somos en esencia. Y ese actor que somos en esencia lo tenemos que conocer, tenemos que averiguar, descubrir quién somos en realidad. Y ahí se abre un abanico de posibilidades que es maravilloso, porque tú puedes elegir conscientemente qué quieres hacer con tu vida y quién eres, ¿no? No te limita lo que te dijeron en la infancia que eras. Y ahí es un trabajo que es muy bonito y es enriquecedor, es liberador, ¿no? Porque ya no te tienes que ceñir a yo soy de esa manera y de ahí no salgo, ¿no? No te limita. Qué bonito. Fíjate lo que dice aquí Jocelyn. Dice, me hizo recordar cuando mi mamá me decía, eres muy inteligente pero muy traviesa y hasta hoy que tengo 41 años, aún digo, soy muy traviesa. Para que tú veas, ¿no? Además, eres muy inteligente, pero... El pero. Muy traviesa. Entonces te quedas con que eres muy traviesa. Y sí, se puede por lo que estás explicando y eso... Sí.
Depende de la suerte que hayamos tenido de tener una familia más validadora, ¿no? Cuando tus padres te dicen, pues inténtalo, sí, prueba, tú podrás hacer lo que quieras, pero tenemos una tendencia a los padres a decir no, no hagas esto, no hagas ruido, no corras, y ese no muchas veces lo hemos incorporado a nuestras vidas, ¿no? Y ahí es interesante cuestionarnos, ¿no? Cuando nosotros mismos nos decimos que no a algo, ¿no? Esto no va conmigo o no. Estos no hay que explorarlos, hay que saber si son nos de verdad en esencia o son impuestos, ¿no? Exacto. E incluso ni siquiera llegar a la conciencia de que tienes ese pensamiento. Es decir, a veces no haces las cosas y no sabes ni siquiera por qué no haces las cosas. O sea, qué interesante es el trabajo de autoconocimiento, que a la vez la pregunta es, ¿pero cómo lo hacemos? ¿Cómo nos quitamos esas máscaras? ¿Cómo nos conocemos y sabemos cuál es nuestra esencia para hacer lo que queramos ser? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Yo en el libro de Quién soy, que lo recomiendo para quien quiera hacer este trabajo, Sí. hago dos preguntas, ¿no? En el primer capítulo. La primera pregunta hay que conocer la máscara, ¿no? Entonces propongo a la hija que haga un listado que empiece por la palabra yo soy, ¿no? Yo soy estudiante, yo soy... Y ahí aparecerán nuestra parte visible, ¿no? La segunda parte del ejercicio, que es la bonita, hago una pregunta que es ¿qué te hace vibrar? ¿No? Es una pregunta en la que la mirada ya no va hacia afuera, sino va hacia adentro, y ahí es donde realmente conectas con lo que te hace vibrar, con lo que te hace sentir plena, ¿no? Que te hace feliz, plena, que te hace brillar. Y ahí siempre cambia, ¿no? La mirada. Cuando haces algo que realmente conecta con tu esencia, se nota. Sí, Y eso hay que conocerlo. Que pocas claro. veces nos han preguntado, ¿no? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te llena, ¿no? En la vida, a nuestros hijos no se lo preguntamos. Sí que les preguntamos quién eres, cómo te llamas, qué profesión tienes. Sí, Y una, sí. y una pregunta tan importante como esta pasa, ¿no? Desapercibida. Sí, sí, exacto. Es curioso, ¿no? Cuando conoces a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? No es ¿qué te hace vibrar? Exacto. Te encierran en el manicomio, ¿no? Conocemos la máscara de las otras Sí. personas y es interesante porque también nos dice cosas de los demás, pero hay que vivir la vida, yo creo, a un nivel más profundo muchas veces porque la superficialidad no nos da esa plenitud, ¿no? Que al Claro, final nuestro instinto nos llama a querer más, ¿no? A exacto. hacer raíces, ¿no? Más hacia la esencia de las Mm. cosas. De hecho, estaba pensando en situaciones de crisis, ¿no? De noche oscura del alma, de cuando notan esas crisis, que me lleva a, por un lado, a que no estás viviendo la vida que te hace vibrar, a lo mejor no estás trabajando en lo que para ti es tu vocación, es como que tu alma está pidiéndote algo, pero tú vas por el otro lado. Y dije, claro, que ni siquiera desde niña o desde niño sabes lo que quieres, porque como tú bien has dicho, te van diciendo cómo eres tú y el camino que tienes que seguir. Porque incluso, aún sabiendo de niño e incluso de adolescente, lo que a mí me hace vibrar es esto, tus padres a lo mejor te dicen, no, no, eso no te va a dar dinero, tienes que trabajar de estudiar esto y hacer esto. Y entonces seguimos como una linealidad que nos va haciendo perdernos en esas máscaras que si luego no sabemos que son máscaras, nos pueden hacer estar como muy, muy perdidos en la vida e incluso vivir una vida completa, completamente perdidos. Sí, es como, hablando del teatro, ¿no? Es como estar en un teatro y Sí, representar un papel constantemente. sí, Ese papel que representas, te lo sabes muy bien, lo dominas, pero no eres tú en realidad, no estás viviendo tu vida. Es una representación de tu vida, ¿no? Yo lo comparo muchas veces con estar dentro de una película y vivir los dramas de la película donde hay sufrimiento, hay temor, hay miedos. En cambio, cuando estás en el sofá y ves la película con una distancia, desde la seguridad de quién eres tú, ahí no hay sufrimiento y ahí puedes gestionar el personaje. sí, En ese espacio que te da conocer tu personaje es donde puedes actuar de forma consciente y eso es lo que nos diferencia de los animales. En lugar de responder a las situaciones, en lugar de reaccionar a las situaciones, tenemos una respuesta. Y es en ese espacio, en esa respuesta, donde podemos tener una intención, donde podemos actuar sobre nuestra vida.
Y ahí es nuestro gran poder, porque ahí podemos crear realidad, podemos guiar, ¿no? Hacia dónde vamos. Y eso te da, yo hablo en el libro, ¿no? Te da superpoderes, ¿no? Ujú. Conocer las dinámicas te hace tener un nivel mucho mayor de comprensión de lo que está pasando. Y lo más importante, no hay sufrimiento, Sí. porque son unos personajes los que están interactuando, no es tu esencia la que está en juego. Exacto, exactamente. ¿Y cómo lo haces? Ah, por aquí decía una Jocelyn, no le entendí muy bien, creo que es una reflexión que decía, pero probablemente fue a raíz de algo que dijiste, sería no idealizar pensando que esa persona así será por la emoción del momento. Entonces no sé a qué comentario se refiere exactamente. Supongo que Entiendo. cuando tenemos hijos tenemos una idea ideal de esos hijos, ¿no? Nadie se imagina que el hijo va a tener algún problema, una discapacidad o incluso su carácter, ¿no? No nos cae bien, ¿no? Nos tienen que caer bien, tienen que ser ideales, tienen que ser perfectos, ¿no? Y en esa idealización, nosotros después, cuando el hijo no es de esa manera, pues vamos intentando modelarlo, ¿no? Sí, A esa idea que ya, teníamos. ya, Y ya, eso es un sí. error, ¿no? Y ahí es cuando etiquetamos, ahí es cuando eh, eh, decimos que no a conductas que nosotros no entendemos o no aceptamos, ¿no? Y ahí está el modelaje, ¿no? Que hacemos con los niños. No dejamos que sean ellos, en realidad, sino Sí, queremos que sean la imagen que nos habíamos claro. formado nosotros, ¿no? Sí, de hecho nos pasa a nivel general, ¿verdad? Cuando no estamos como en conciencia, es como que queremos que las personas sean como nosotras queremos que sean, no permitimos que sean. Y claro, a lo mejor a nivel de relación de pareja, pues puede haber como relaciones tóxicas o frustración, porque a lo mejor te quieres expresar o quieres ser tú, pero la otra persona te quiere moldear. Sí, Entonces, sí. claro, todo eso es falta de conocimiento. En la relación de pareja, cuando culpamos a los otros Ujú. de nuestra felicidad, ¿no? Sí. Estamos mirando al otro, no estamos mirándonos a nosotros, ¿no? Y con los hijos también pasa. Muchas veces cuando se habla de hacer terapia a niños, la terapia no se hace a los pequeños, la tienen que hacer los padres, ¿no? Porque son los padres, primero, el adulto de referencia que Claro. tiene a ese hijo y segundo, que ahí son, el trabajo hay que hacerlo uno mismo para poder aceptar y gestionar Sí, lo que le pasa a nuestros hijos, ¿no? efectivamente. De hecho, también estaba pensando a nombrar a los adolescentes que antes nombraste también, que ocurre mucho con, yo tengo compañeras que trabajan con adolescentes eh, y realmente trabajan con los padres, como tú acabas de decir, y la queja de los padres es, sobre todo las madres, parece que casi son las que más van a las terapias. Incluso en pareja suelen ser las mujeres más las que van a terapia, Sí. ¿no? Porque emocionalmente quizás tenemos menos miedo, ¿no? De mostrarnos. Pues claro, hablan de que no conocen al hijo, de que es que el hijo ya no es quien era, y realmente, claro, obviamente ha habido un cambio, porque ni siquiera el chico puede o la chica puede saber quién es, porque si ya está perdido, pues imagínate, ¿no? E incluso he escuchado comentarios del tipo que la madre no, es que no me hace caso, es que, y el hijo decir, es que no puedo hablar con mi madre, porque cada vez que voy a hablar me intenta corregir y ya no, prefiero no hablar. Entonces hay una distancia, en realidad, que se debe a una serie de conflictos que tienen que ver también con las máscaras que tú has nombrado, ¿no? Totalmente. Yo como madre de hija adolescente, que mi hija tiene 13 años ahora, lo veo desde un poco desde otra perspectiva, ¿no? Cuando me vienen otras madres y dicen estas quejas, yo digo, es un síntoma buenísimo. Gracias. Es lo que toca para esta etapa, Sí, que se exacto. revelen, que no te expliquen sus cosas. Sí, El tema es de los padres. sí, Cuando tienes un hijo es algo muy intenso, que es un ser que depende 100% de ti y nos cuesta dejar ese apego, ¿no? Y que no nos necesiten, es un duelo realmente la sí, adolescencia. sí. Entonces, bueno, hay que trabajar con los padres principalmente, a no ser que haya un tema puntual, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar también con los adolescentes de esa máscara, ¿no? Los adolescentes dan risa porque es que son tan estereotipados, hacen todos lo mismo, se visten todos igual, que dices, no conozco a mi hijo, es que no conozco a mi hijo, es que Claro, es el rol de adolescente lo claro. que estoy conociendo. Sí. Entonces, cuando te das cuenta que es una máscara y que tu hijo está ahí detrás, que ya saldrá otra vez, ¿no? Pues te das cuenta de que no pasa nada, que sigue ahí, que no se ha esfumado. Sí, De la misma manera que como padres
tenemos que tomar nuestra máscara de padres Sí, y sí, enfadarnos cuando tira la sí, ropa y poner los límites. Y yo a veces ni me lo creo, ¿no? Porque digo, bueno, la ropa pues no pasa nada, está en el sí, suelo, sí. ya le pasará. Claro, Pero claro. tienes que decirlo, tienes que hacer tu rol y Sí, sabiendo que lo que que cuando mi hija me dice te odio, no me lo dice a mí, me lo claro. dice a mi rol de A tu madre rol. que le está regañando. Claro, es que el sufrimiento viene porque te identificas Sí. con ese rol. Y Y qué entonces, complicado, ¿no? claro, no, cuando tomas esa distancia ya Sí, no hay tanto sufrimiento, claro. porque no es a ti a quien te están Sí, rechazando, ¿no? sí. Cierto, es un Es al rol de entrenamiento. padre el que rechaza, ¿no? Exacto. Claro, pero todo eso requiere un trabajo personal, requiere un entrenamiento brutal, porque sí es verdad, yo ahora recuerdo a mi hermana hablándome de momentos de sus hijos adolescentes, de te odio, y ella, gracias mi amor, yo en cambio a ti te quiero, y yo, wow, Sí, sí, sí. yo podría hacer eso. Claro, es Bueno, entrenamiento, sí, sí, sí. sí, también es conocer el concepto, Sí, porque es cuando no sabes que no sabes algo y sí. estás dentro de esa película, no puedes ver más allá, porque estás dentro del escenario, ¿no? Cuando elevas tu nivel de conciencia, te das cuenta, ¿no? De estas, coges estos espacios, tienes un sitio donde trabajar esto, tienes una distancia, ¿no? Y no es tan difícil sino hacer ese clic, ¿no? Ese darte cuenta, ¿no? De que son roles, de que son dinámicas y de que no pasa nada, que son síntomas buenos, aunque parezcan malos, Sí, ¿no? cierto. Qué malo es un adolescente que no se revela. Ah, ah. Totalmente. Que me imagino que te habrás también encontrado con situaciones de adolescentes a lo mejor apáticos que siguen la Un misma... adolescente que no se revela está siguiendo, por ser aceptado, está siguiendo lo que sus padres le marcan. Entonces no será él. Y no ser uno mismo te disocias Exacto, de lo que tú eres y ahí no puede haber felicidad, no puede haber plenitud, porque no eres tú. exacto, Estás intentando agradar, estás mirando hacia afuera. exacto, exacto. Fíjate lo que dice, ahora te comento algo personal con respecto a lo que acabas de decir, porque yo fui una de las adolescentes que no se reveló y eso me pasó factura, obviamente. Dice Jocelyn, quiero confesar, está confesándose, que cuando regaño o llamo la atención a mi hijo mayor, me siento culpable. ¿Qué puedes decir con respecto a esto? Porque vamos, yo lo entiendo, claro, claro. La culpa es uno Sí, de los lastres que tenemos los padres, ¿no? sí, Y poner límites, decir no, hace sentir sí, culpable. Hay un libro que me encanta porque se titula Cuando digo no me siento culpable, es el sí, título del libro que me sí, encantó, habla de la asertividad. sí. Y en la vida tenemos que a veces pagar el precio de la culpa Mm, para hacer lo correcto. Entonces, tener una vida fiel a ti mismo en la que buscas tu propio bienestar, tu libertad, conlleva una culpa porque no es aceptado por los demás. ¿No? mm, Cuando tú te cuidas a ti misma como madre y eres prioritaria para ti porque sí, es lo que debe ser, tienes que aceptar una culpa. sí, Yo recuerdo que me costaba muchísimo dejar a mis hijos con una canguro y ir a cenar. Me hacía sí, sentir fatal, ¿no? sí, Esto hay que trabajarlo porque sí, si no nos queremos a nosotros mismos, ese amor que no nos damos a nosotros, no podemos darlo a los sí, demás. No sí, daremos lo mejor a nuestros hijos por estar mal, ¿no? exacto, Entonces, exacto, hay que elegir muchas veces el precio que pagamos por lo que hacemos y la culpa hay que pagarla. exacto, exacto. Mejor pagar culpa que la propia libertad, pero que cada uno elija lo que quiera elegir, ¿no? Puedes elegir Claro, tener un trabajo fijo en el que no eres feliz porque te da una seguridad y pagas tu libertad a cambio de seguridad. Pero ujú, esa elección que hagas, que sea consciente, consciente, exactamente, claro, ¿no? esa es la diferencia, Claro, exacto, sí, sí. Y dime, perdona, que ibas a sí, no, seguir, a bueno, continuar. creo que iba a repetir algo ahora. Vale. Bueno, que la culpa es algo que como madres tendremos que pagar por Sí, poner límites a nuestros hijos. exacto, Es más fácil decir que sí a todo. sí, Entonces ahí los malcriamos, no les no les estamos educando en ese aspecto. Entonces, pues asumiremos la culpa y el malestar por regañar, pero haremos lo que es correcto, ¿no? claro, es que ahora mismo con todo lo que estás comentando estaba pensando en muchísimas amigas
mujeres, ¿no? Que hablan mucho, sobre todo mujeres, que cuando tienes un hijo, hombre, obviamente cuando es un bebé es, en fin, cuando es Sí. chiquitito es tu prioridad, pero claro, sin olvidar lo que tú estás diciendo, que es una prioridad, pero tú tienes que estar por delante en el sentido de que si tú no estás bien, el bebé, tú no le puedes dar lo mejor a tu bebé. Y eso es algo que yo escucho mucho de no. Yo he pasado a un segundo plano y lo primero es él. Y claro, yo lo entiendo, pero a la vez digo, es incorrecto. Creo que es una creencia errónea por justo lo que tú estás explicando, que si no te cuidas tú, no puedes cuidar, si no te amas incondicionalmente, infinitamente, no puedes amar de esa manera a tu bebé, Totalmente. o a tu hijo. Sí. Incluso un paso más allá, Mm. a la pareja la A la descuidamos. pareja, Porque en el orden sistémico de prioridades, primero estamos nosotros, después está la pareja y después están los hijos. sí, En un extremo, cuando es bebé, no, el bebé sí, sí, no, sí, recién nacido en ese momento, ¿no? Pero más allá, antes que los hijos está la pareja, porque lo que sí, necesitan los hijos es que sus padres estén bien y exacto, estén bien entre ellos. Y demos el modelo de qué es el amor de claro, pareja. sí, Y no hay mayor felicidad para un hijo que ver a sus padres que están bien. sí, Entonces, muchas veces, y es muy frecuente, que sí, ves mujeres o parejas que cuando hay el hijo, el sí, se marido lo se va a quita. dormir al sofá y el hijo Sí, ocupa el lugar del marido, ¿no? Y ahí comienzan los problemas y los desórdenes en la familia, ¿no? Si tenemos una estructura y sabemos cómo funciona la conducta humana, es mucho más fácil gestionar todo. claro, claro, Hemos de tener claro que primero estamos nosotros claro, y nuestra salud física y sí. mental. Sí. Después nuestra pareja, después nuestros hijos, ¿no? Ahí seguimos. Claro, claro, todo tiene un orden. Partiendo de la situación de tener pareja, ¿no? Porque, bueno, habrá a lo Bueno, mejor madres solteras, pero situación de pareja que están súper bien juntos y que tienen hijos, porque si no, en fin, es otra sí, sí, situación. sí. Bueno, Pues ahí, es verdad. se derivan miles de Muchas, situaciones. muchas variables, ¿cierto? Pero es Sí, verdad que la situación ideal es lo que tú estás diciendo y qué complicado es, porque muchas veces no somos conscientes y aun siendo conscientes, tienes que estructurarlo muy bien para no irte con la energía hacia un lado, olvidarte de ti, olvidarte de la pareja. Y además, lo que tú estás comentando, yo siempre lo he sentido así, lo de si hay una estructura de pareja, no se puede dejar a un lado la estructura de pareja para dedicarse a, aunque sea un bebé, porque se supone que es los dos los que se dedican al bebé, no ahí está. una persona y el otro se queda a un lado, ¿no? Entonces quizás es, wow, todo ese sistema del que tú estás hablando. Mira, Psico Juan de, le encanta lo que estás comentando, Muchas gracias. gracias. Sí, es súper interesante, todo lo que estás comentando es súper interesante. También estaba pensando en justo lo que tú hablaste, ¿no? De que cuando pones límites te sientes culpable cuando no te has trabajado y no te das cuenta de que es bueno poner límites para que ese niño no se convierta en, o esa niña en un tirano, porque en realidad esa persona, si no le pones límites, no lo educas, que no es tan fácil porque tienes que conocerte tú a ti misma Sí. y permitir que él sea, o sea, es todo como muy complejo. Pues sí, es verdad que luego se han dado muchos casos, de eso leí yo mucho durante una temporada, de esos niños como tiranos, ¿no? Que luego se convierten a veces en personas como súper narcisistas porque se creen Sí. que se lo merecen todo, ¿no? ¿Cómo Sí. establecer ese equilibrio? Porque es complicado. Hay estudios que demuestran que los estilos educativos se Ujú. puso muy de moda el estilo permisivo, ¿no? El Sí, que los padres son amigos de los hijos y que están por igual y se toman las decisiones de forma democrática. sí, Y se ha comprobado que ese estilo crea niños tiranos, ¿no? Niños sí, que se piensan que mandan en la casa porque así se lo hacen saber los padres, ¿no? Ellos pueden elegir lo que comen, cuándo ven la televisión, cuándo usan el móvil. Entonces, es un desorden en ese sistema familiar. sí, Y ese desorden es muy corrosivo para una persona. Los desórdenes te crea un lastre que después no vas a saber cuál es tu lugar en el mundo. Toda persona tenemos un lugar en la familia, tenemos un lugar en las empresas, en unas jerarquías, ¿no? Entonces, si no asumimos nuestro lugar en el mundo, estaremos ocupando un lugar que no nos toca y estaremos gastando una energía será enorme porque estamos en un lugar que no es, intentando encajar. Y ahí vamos a perder el foco de nuestra vida, ¿no? sí, Cuando nuestro objetivo debe ser la autorrealización,
tal como somos y desde nuestro lugar, nos estamos desviando, ¿no? Y ahí van a surgir otros temas de ansiedad, depresión Sí, o mil cosas, ¿no? O claro, drogadicción, sí, muchísimas otros problemas que después ni sabremos de dónde vienen, ¿no? claro, Y vamos construyendo, ¿no? Claro, ya de niños ya tenemos unas historias, vamos construyendo sobre algo que está cojo y al final los problemas surgen y son multicausa, ¿no? Encontrar la raíz después es complicado. Entonces exacto, aprovechemos que conocemos todo esto para hacer prevención y para construir correctamente desde el sí, principio, ¿no? exacto, Y claro, el orden en los sistemas es muy importante, sí. que asumamos Eh, nuestro papel, ¿no? Sí, claro, es que es irnos del extremo de los padres tiranos a los hijos tiranos o de los profesores tiranos a los alumnos tiranos. Nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Como que tenemos que encontrar el equilibrio. Sí, y lo que te comentaba de los estilos educativos, se ha demostrado que el estilo que mejor funciona es el autoritario, Autoritario. porque es un estilo que sigue un patrón y que sigue un orden Sí, correcto de ya, jerarquía. Y la jerarquía es muy importante para los niños. Ellos deben saber cuál es su lugar y ya, eso los tranquiliza también. Cuando se saben las reglas del juego, es claro, mucho más fácil pasártelo bien jugando, porque entonces no te penalizan, ¿no? Por hacer cosas que no tocan. Aquí claro, pasa lo mismo, ¿no? Si tú conoces que de este cuadrado no te puedes mover, pues dentro del cuadrado jugarás con tranquilidad y claro, notarás una seguridad psicológica, porque sabes las claro. normas, sabes cómo funciona todo, ¿no? Claro, fíjate, por aquí dice Joana, no estoy de acuerdo con el sistema educativo que sea autoritario, porque quizás, corrígeme si me equivoco, quizás autoritario lo podemos, digamos que ver como si fuera un sinónimo de tiránico. Quizás es por eso que, por lo que dice Joana, lo de autoritario. Eh, Depende de la forma que... yo creo, sinceramente, que los límites son muy necesarios y que el profesor tiene que tener autoridad sobre los alumnos, es necesario. Claro, Bueno, mi hijo pequeño tiene 8 años y hablo de estos temas y hay padres que fomentan que los hijos se rebelen delante del profesor. ah, Y ya, ahí el niño, ahí le estás dando una responsabilidad al niño que no le toca. claro, El niño no debe cuestionar qué se está haciendo en la clase, ni opinar si ese ejercicio que ha propuesto el profesor está bien o está mal. Porque ese niño lo que tiene que hacer es aprender, no ya. estar pendiente de si el profesor está actuando bien o mal. Estamos cambiando su rol. Claro, qué complicado, ¿no? Claro, y Wow, eso todo lo que es estás una diciendo. responsabilidad para ese niño. Le estamos Sí, cargando de algo que no le toca. Él ya, debe ser despreocupado y debe hacer lo que toque en cada momento en el juego. El profesor que tiene los conocimientos y tiene un planning educativo y un currículum es el que se debe ocupar de eso. Que haya claro. otros temas con profesores, puede Ya, haber ya, mil casos, ¿no? sí. Pero yo creo en el sistema de límites y que la autoridad hay que aprender a respetarla. Ya, vale, ok. Voy a leer lo que dice aquí Joana, porque quizás yo creo que es más un enfoque de concepto que pone los Sí, límites son necesarios, la jerarquía también, y que cada uno ocupe su lugar. El profesor tiene el mando, pero eso no tiene por qué ser un sistema autoritario. Entonces yo creo que tiene que ver con el concepto de sí, autoritario, la más que palabra por autoritario, ¿no? Que a lo la mejor palabra. no tiene el mismo sentido. Pero bueno, Bueno, que yo los hablo de límites son autoridad, ¿no? El necesarios. profesor es la autoridad en la clase Claro. y allí lo que él diga no se debe cuestionar. Ya, claro, otra cosa es lo que tú decías, que después a lo mejor se ven situaciones que hay que cuestionar, pero ya será el niño el que vaya a casa, diga, esto está pasando, y serían los padres los que tendrían que ejercer la autoridad, pero claro, aquí se dan tantas No, circunstancias, ¿no? claro, estamos hablando a modo muy general, ¿no? Muy No casos general, claro, concretos, claro, no. totalmente, pero sí, sí, totalmente. Luego veo que le das muchísima importancia al sistema, es que el sistema a mí me parece que es súper importante el trabajo del sistema y lo nombras muchísimo. Entiendo que lo aplicas de una manera habitual en las terapias y en todo lo que trabajas, ¿no? El sistema. Sí, nosotros tenemos esa sensación de individualidad, ¿no? Que Mm, estamos aquí en el mundo y estamos aislados de todo, ¿no? Y es falso, ¿no? Estamos mucho más influenciados por el sistema de lo que pensamos, ¿no? Y hay diferentes sistemas, el sistema familiar, el sistema educativo, el sí, sistema de la sociedad. Entonces, debemos ser conscientes de estas interacciones para poder verlo, ¿no? ¿Qué te está influenciando y qué no?
y para poder gestionarlo. Entonces no somos seres independientes de todo. Pertenecemos al sistema, a los sistemas que he comentado y al sistema de la humanidad, ¿no? Tenemos un inconsciente colectivo que compartimos y tenemos una información inconsciente que pertenece a nuestra especie. Y por eso también me gusta hablar mucho de los arquetipos, ¿no? Y de hecho en el libro Quién soy hay un test al final del libro que te dice cuál es tu Qué arquetipo interesante, dominante. qué Sí, guay. es autoconocimiento, es otra información que tenemos inconsciente, pero que está ahí y que nos está guiando en nuestra vida, en nuestra forma de ser, sin saberlo, ¿no? Entonces cuando lo Sí, descubres y empiezas a trabajarlo, pues es interesante sí. también, ¿no? Sí, por eso cuando muchas personas ahora nombraste los arquetipos que también son muy interesantes, cuando se habla de constelaciones familiares, que cuando las personas no lo conocen piensan que es algo súper mágico, o sea, te Sí. mueves y de repente todo se mueve. Y claro, tiene una razón de ser por todo, en fin, porque la energía, por el inconsciente colectivo, pero realmente cuando nunca lo has hecho y lo haces por primera vez es como, wow, ¿no? ¿Cómo Sí, se sí. supo esto, ¿no? ¿Cómo se pudo mover de esa Es, manera? a mí yo tengo una mente muy científica Sí, y la primera vez que vi una constelación sí, sí, no sí. me lo creí, no, Claro, esto dije es mentira, esto no un es así. teatro. Pero Sí, hasta que no lo vives en propia persona, ¿no? Y lo sientes tú, no te das cuenta de que realmente la conexión que tenemos, ¿no? Y sí. es increíble porque te acerca a las almas, ¿no? Todos somos Ujú, una misma alma al final, ¿no? Y sí, estamos interrelacionados. exacto, Es sí, muy interesante y es un sí, trabajo muy bonito el de las sí, constelaciones. sí. Sí, yo también recuerdo la primera vez que lo vi, que lo observé, nunca lo he vivido en primera persona y veía como, tengo esa mente así como muy espiritual y creativa que dice, ay, pues qué guay, qué mágico, pero está la parte esa científica que dice, no, no, aquí hay algo que no me cuadra. Y hace años fui a Barcelona, creo que era un evento de fin de semana con Bert Hellinger. Y Ostras, él, sí, sí, fue una qué bueno. pasada. ¡Buah! Y entonces, claro, yo estaba en última fila, pero las personas que estaban, yo siempre me pongo como en última fila así para observar, y las personas que estaban en primera fila que salían en shock, porque claro, aquello era además súper rápido, el trabajo que hacía él con las personas, con quien de repente salía alguien, se movía todo. Claro, una persona que a lo mejor no sabe lo que es una No, constelación familiar, claro. no, además nos estará escuchando y dirá, ¿de qué están hablando estas, no? Sí, sí, no Pero, es. pero ahora si quieres lo explicas un poquito así para que la gente lo entienda, pero sí es verdad que verlo es súper brutal, porque además ves que Mm. se mueve la energía y que hay cambios, y que hay cambios. Ya solamente verlo ya es terapéutico, porque Sí, también hay terapias con figuras, ¿no? sí, Pero vivirlo bueno, es que yo incluso la primera vez que salí a una constelación me propuse no hacer nada, no moverme, no hacer nada. Y es imposible, es que imposible, la energía te, sí, te sí, empujaba, ¿no? es una fuerza que no sabes de dónde viene. Y yo al principio decía, esto es como esotérico, ¿no? Esto no es... no, Claro, pero incluso en la Facultad de Psicología se ha sí, probado y se ha demostrado que es así, que no es muy racional, pero que sí, que es algo científico comprobado, ¿no? claro, Y bueno, son dinámicas que son muy, muy interesantes. Y además es terapia breve, es muy sanador. En totalmente. gente que llevaba 15 años haciendo terapia y que no sabían de dónde venía, no era suyo, era de sus ancestros. Por lo tanto, estaban haciendo terapia en algo que no tenía eficacia, ¿no? Y con las constelaciones, pues se pueden resolver muchísimos Exacto. problemas. Claro, y además comentaste, no es muy racional, pero en realidad, claro, no es racional para nuestra mente súper limitada. Exacto. Porque es un mundo, o sea, todo lo que es la psicología, la filosofía, la espiritualidad, todo, al final cuando confluye, es un mundo inexplorado, lo que nos queda todavía por ir averiguando y descubriendo, que seguramente será lo mismo que ya sabían nuestros ancestros hace miles de años, Sí, pero sí. nuestra mente científica tiene que comprobarlo, ¿no? En el laboratorio. Sí, de hecho ahora estoy trabajando con temas de mitología griega Ah, qué bonito. y me encanta porque es que al final todo es lo mismo, ¿no? Y ves Increíble. los orígenes de esos pensamientos Sí, y llegamos siempre al mismo punto, ¿no? Todo está entrelazado exacto. y es muy interesante porque
yo que he trabajado con filosofía zen, ahora con mitología Sí, griega, ¿no? Tan sí, ancestral, sí, y lo ves que todo es lo mismo, interconectado. que encaja perfectamente, ¿no? Y Es muy fuerte. es muy interesante. Sí, además lo que comentaba del inconsciente colectivo, que estudios que he leído, ¿no? Por ejemplo, en Rusia se descubre X y a la misma vez en Bruselas y en Texas se está descubriendo lo mismo, pero es el primero que dice que lo descubrió, ¿no? Incluso con animales, ¿no? Con orangutanes que han separado y que de repente en una isla empiezan a comer de una manera determinada y en la otra isla Sí. también. Y es como, wow, o Sí, sí, sea, lo que se llama la masa crítica, ¿no? Que cuando estamos todos los seres humanos interconectados, ¿no? Cuando hay un pensamiento más elevado, se produce a la vez en todos, ¿no? Entonces, sí, sí, estamos conectados, pero científicamente comprobado, que no es algo que digamos sí, así, ¿no? sí, sí, pero eso. Tendré que irme porque tengo que ir a recoger Oh, al vale, niño. qué pena, vale, vale. Qué pena Bueno, porque estaba súper interesante sí, y sí, bueno, wow. que si Bueno, no quieres pasa otro nada día porque hacemos sí, otro y sí, sí, ha repetimos. sido súper intensa. Yo estaba ahí como una ametralladora rapidísimo para aprovechar a tope el máximo que es la hora. De verdad, muchas gracias, ha sido súper, súper, súper bonita y súper enriquecedora. Y gracias a toda la gente que ha estado por aquí. Pues nada, a Eh, por las labores. Muchas gracias, encantada de conocerte porque te A había ti, visto en algunos directos y tenía muchas ganas de hablar contigo. gracias, Me gracias, transmites igual. mucho quería que hacer este directo porque me apetecía conocerte. Y Seguimos en seguimos contacto, claro cuando que sí. quieras, quedamos Sí, otro día y ahí sacamos más genial, temas. genial. Muchas gracias a los que habéis venido y un abrazo. Gracias, Gracias. gracias. Chao, feliz Chao. día. Chao, chao. Bueno, pues a ver, vale, salió ella. No sé si me están viendo por aquí. Muchas gracias por haber estado, ha sido súper interesante. Quería seguir preguntándole cosas, pero bueno, la verdad es que hemos aprendido un montón. Hay que elevar la conciencia para esa masa crítica de la que hablaba Rosa. Y wow, cuántos aprendizajes, ¿no? De conocernos, conocer a nuestros hijos si los tenemos, a los adolescentes, llevar toda esta información, todas estas herramientas a las aulas, al sistema. Así que vamos a por ello. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Un beso enorme.